Cómo tener una cultura alineada al propósito de la organización. Hola, mi nombre es Carla Ramos Samaniego y te voy a compartir algunos tips para este tema. Es importante primero entender el contexto de este tema. Algo que me ha pasado mucho como mentor de profesionalización empresarial es que siempre hay 3 culturas dentro de una organización. 1, la que posee la alta dirección de la empresa y que está reflejada muchas veces en la misión, la visión, los sueños, los valores, pero no es necesariamente la que se vive en el día a día en la organización. La segunda cultura que pasa muchas veces, dependiendo del tamaño de la organización, es la cultura de los mandos medios, que son elementos claves para los resultados. ¿Por qué? Porque están en medio de la alta dirección y de la operación que hace posible el día a día de la organización. Pero también existe una tercera cultura que es la que vive la mayoría de la gente que opera nuestra organización. Y esa es la realidad de la empresa, porque ellos son los que hacen posible la organización. Yo puedo ser la alta dirección y tener una visión, pero si la realidad que vive mi operación en el día a día es distinta, mis resultados no me están llevando a donde yo quiero llegar. Los resultados son distintos porque la cultura siempre supera la estrategia. Entender cuál es la cultura de mi organización me va a alinear hacia dónde quiero llegar o cómo debo de llegar o lo que tengo que hacer para llegar hacia donde lo deseo. Algunas cosas o algunos tips que sugiero es 1. Primero define el ADN de la organización, qué es lo que corre en la sangre de la organización, cuál es el ADN empresarial que posees, cuál es el propósito al que servimos, que no solamente es la parte económica, sino de manera integral, ese por qué lo hacemos. Después de eso, entendemos el cómo lo hacemos y finalmente el qué hacemos, que es el producto o servicio que llega al mercado. Es el famoso círculo dorado del que tanto se habla a veces en las redes sociales. Pero entender el ADN de nuestra organización es lo que nos va a permitir entender cuál es realmente lo que estamos buscando como cultura. 2, ¿cuáles son los ejes rectores de ese ADN? Por ejemplo, si yo me dedico al desarrollo de la sociedad, de nuestros accionistas, de nuestros colaboradores, ¿cuáles son los ejes rectores que tienen que ver con ese propósito? 3, ¿cuáles son los grupos de interés que participan en esos ejes rectores? Esos grupos de interés que nos hacen posible como organización, la sociedad, el gobierno, nuestros accionistas, nuestros colaboradores, nuestros clientes, para entender cómo todos obtienen una participación activa, pero también un beneficio de esta parte de este ADN que tiene que verse reflejado en la cultura del día al día. 4, ¿cuál es la estrategia que estamos siguiendo para llegar a ese propósito? En un periodo de tiempo, porque las empresas establecemos estrategias en un periodo de tiempo determinado. En esa estrategia ya centrada en la parte financiera, en la parte de mercado, en la parte de clientes o de procesos y en la parte que tiene que ver con nuestra gente, también con el aprendizaje interno, ¿cuál es la estrategia que seguimos en qué periodo de tiempo? 5. Sobre la estrategia, analiza la estructura organizativa, si es la ideal, si es la adecuada, si funciona o no funciona, si tiene el dinamismo correspondiente y hacerle las mejoras que correspondan es importante. Y finalmente, ejecutamos. Formamos, porque necesitamos seguir una formación constante. La capacitación es en gerundio, es formando, es generando, es transformando, es resultando. Y finalmente volvemos a la ejecución. Al final del día siempre obtendremos resultados a partir de ello. ¿Cuál es el beneficio de tener una cultura alineada al ADN de la organización? Es simple. Cuando tenemos una cultura que se comporta de manera natural con el propósito, los resultados se dan de manera natural. Gracias por permitirme compartir este tema. Take advantage.